Bueno, sean todos bienvenidos estudiantes a la tutoría número 10, el segundo parcial, segundo BGU. El tema para esta semana son las interacciones de contacto, exclusivamente lo que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? El objetivo es describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza analizando las características más relevantes y las magnitudes que intervienen y progresar en el dominio de los conocimientos de la física de menor a mayor profundidad para aplicar las necesidades y potencialidades de nuestro país. El docente, pues ya saben, el licenciado Carlos Hidrobo. Entonces, eh, ¿quién se recuerda cuántos tipos de fuerza habían según su interacción? Recordemos las tutorías anteriores. ¿Cuántos tipos de fuerzas habían? A ver, yo les voy a hacer un pequeño recorte. Eran 5, ¿no? Teníamos primero lo que era una fuerza normal, que se la representaba con la letra N mayúscula y un vector para indicar que es una fuerza. Luego, ¿qué más teníamos? La fuerza gravitatoria, o también llamada peso, ¿no? Se representaba con una letra P y una flechita. Luego teníamos la fuerza elástica, ¿no es cierto? Que era cuando veíamos objetos que se podían estirar o alargar. Y teníamos también la tensión, cuando teníamos objetos que se podían tensionar. Y la famosa fuerza de roce. Esos eran los 5 tipos de fuerzas en que se clasificaban las fuerzas según sus interacciones, ¿no? Todo esto son fuerzas. Entonces hoy día nos vamos a enfocar exclusivamente en las de rozamiento. Nos vamos a concentrar entonces en la quinta fuerza. Como ustedes saben, son unas fuerzas de interacción de contacto. Su unidad de medida, dada por el Sistema Internacional, es el Newton, en honor al señor Newton, que fue el padre de lo que se conoce hoy como la dinámica. ¿Por qué son fuerzas? Porque son aquellas magnitudes vectoriales que tienen un punto de aplicación, un sentido que es la puntita de la flecha, y también tienen una dirección que es el ángulo que forman en su sistema de referencia, porque pueden formar un ángulo con mi sistema de referencia, no solo pueden estar hacia arriba, hacia abajo, forman un ángulo. Entonces es lo que se conoce como la dirección. Y un punto de aplicación que no necesariamente puede ser el origen, ¿sí? Puede ser cualquier punto de nuestro sistema de coordenadas. Entonces por ahí vamos a partir. Entonces, tácitamente una fuerza de rozamiento se la podría definir como la fuerza existente entre dos superficies. O sea que para que exista fuerza de rozamiento deben haber dos superficies. En una superficie debe estar el objeto A, la sustancia, que debe estar provocando el contacto, y se está oponiendo el movimiento relativo entre estos. Sus características determinadas experimentalmente son las siguientes. Aquí yo les he puesto un objeto, un chico, ¿no? Que está empujando un cartón con puras cosas, ¿no? Cosas deportivas, sus juguetes. Entonces, cuando él empuja hacia adelante, ustedes saben que ahí está presente la primera y la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Cuando todavía no se mueve, pues sabemos que todas esas fuerzas están en equilibrio, ¿no es cierto? En el eje X y van a sumar cero. Pero una vez que él empiece a mover, pues aparece la ley de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces ese cartón se va a mover con una fuerza neta que va a ser igual a la masa por la aceleración que lleve esa sustancia. Ustedes saben que este cartón de aquí va a tener una aceleración con la que se va a mover, ¿verdad? Y a su vez tiene una masa. La masa era aquella propiedad de las sustancias que se miden en kilogramos, que permitía saber o deducir cuál es la cantidad de inercia con la que se va a mover este objeto, o la que se mueven estos dos objetos aquí presentes. Entonces decíamos que a mayor masa, mayor cantidad de inercia. Pero ahora ya no solamente va a aparecer una fuerza neta. Aquí vemos que va a aparecer otros factores involucrados. ¿Sí? Aquí vamos a ver que está otros factores involucrados. Miren, porque hacia adelante no solo va una fuerza neta. Como ese cartón está rozando el suelo, va a aparecer una fuerza de roce. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Las fuerzas de roce siempre se grafican o se dibujan en sentido contrario a donde se produce el movimiento.
Entonces si el movimiento es hacia adelante, la fuerza de roce se la grafica hacia atrás, porque se va a producir el roce entre el cartón y el suelo, ya que es la fuerza que produce el rozamiento, entendiéndose de que la fuerza de roce se la grafica aquí hacia atrás, pero es la que está presente entre el objeto que es el cartón, el objeto A, y el suelo que es el objeto B. Ahora ustedes dirán, ¿por qué la fuerza de roce aparece solamente en ciertos fenómenos o se producen en todos los fenómenos? La fuerza de roce siempre va a estar presente en todos los movimientos de dinámica, siempre y cuando existan dos objetos, dos sustancias, dos partículas o dos objetos donde exista la interacción del contacto. Entendiéndose que interacción de contacto es cuando se estén topando para poderse desplazar, topándose para poder desplazar. Entonces, ¿qué trato de decir con eso? De que esta fuerza de roce siempre va a ser paralela a la superficie de contacto y siempre se opone al movimiento relativo, a aquel movimiento que es la fuerza neta que se provoca hacia adelante, implicados, y es proporcional a la fuerza normal. Cuando hablamos de que es proporcional a la fuerza normal, es que tiene una cantidad equivalente a la fuerza normal. Depende de la naturaleza de dichas superficies, aunque no del área de contacto entre los cuerpos. La naturaleza y rigurosidad de la superficie determinan el coeficiente de rozamiento. O sea, que en la fuerza de roce vamos a encontrar un valor constante que en física se lo representa con la letra micro griega, que es para conocer el valor del rozamiento o el coeficiente del rozamiento. ¿Sí? Esto de aquí es un coeficiente. Un coeficiente habla de que es un valor numérico, medible, cuantificable, y dependiendo de qué superficie es donde se produce el roce, este valor puede variar. ¿Sí? Puede variar, puede ir de un valor de 0.10 a 0.90, siempre dependiendo de la superficie y la sustancia donde se provoca esa interacción de contacto. ¿Sí? Esta fuerza de rozamiento, como la misma fórmula lo indica, para nosotros poder encontrarla, lo único que hacemos es multiplicar la fuerza normal que está presente, por el coeficiente de rozamiento, que es la letra micro. En realidad es un producto entre esas dos magnitudes, entendiéndose que el coeficiente de rozamiento es un valor numérico y la fuerza normal es una magnitud vectorial. Entonces la fuerza de rozamiento entre los sólidos siempre va a ser ese producto. Entonces si yo aquí quisiera encontrar la fuerza de rozamiento, necesito primero encontrar el valor de la fuerza normal de este cartón y multiplicarlo por la constante de rozamiento que hay con el suelo. También hay que tener presente que dentro de las fuerzas de rozamiento existe una clasificación. Esta clasificación es muy fácil. Como ustedes saben, las leyes de Newton mencionaban la ley de la inercia y la ley de la fuerza, ¿verdad? Entonces la ley de la inercia era aplicable a los objetos cuando están estáticos y la ley de la fuerza cuando los objetos eran dinámicos, cuando empezaban a moverse. Entonces va a haber dos tipos de fuerza de rozamiento, la estática y la fuerza de rozamiento dinámica. Para diferenciarla simplemente se utiliza un subíndice. En vez de poner solo F subíndice R, se pone la letra E para indicar que es una fuerza de rozamiento estático, y en el otro caso la letra D para establecer que es una fuerza de rozamiento dinámico. La fórmula sigue siendo la misma, pero varía el coeficiente de rozamiento, porque una cosa es el coeficiente de rozamiento estático y otra cosa es el coeficiente de rozamiento dinámico. Cuando está estático el rozamiento es mínimo, cuando está en movimiento el rozamiento es máximo, ¿sí? Entendiéndose siempre eso, que va a variar dependiendo de la superficie. Entonces la fuerza de rozamiento estático actúa cuando el cuerpo no se desliza, aunque sobre él existe una fuerza F, por lo que su valor será igual a esta. Si F aumenta, también lo hace la fuerza de rozamiento, alcanzando su valor máximo justo antes de que el cuerpo empiece a deslizarse sobre la superficie. Si una vez que, aquí en este ejemplo que yo les he puesto en un libro, en un plano inclinado,
Una vez que yo afloje el libro y empiece a deslizarse, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de rozamiento estático va a ser el valor máximo al momento que lo afloje. Y al momento que ya empiece a moverse, cambia a ser una fuerza de rozamiento dinámico, porque va a empezar a deslizarse. Y va a disminuir hasta que el libro pare de rodar por esa pendiente. Entonces la fuerza de rozamiento dinámico siempre va a actuar a partir del movimiento del cuerpo cuando se desliza por esta superficie. Y su valor va a depender de este coeficiente dinámico y no de la velocidad. ¿Qué quiero decir? Que aunque el libro venga con una velocidad, esa magnitud vectorial no va a influir en la fuerza de rozamiento, porque la que tiene incidencia directa en realidad es la superficie. Entonces la superficie la que va a manifestar y la que va a producir de que aumente o disminuye la aceleración con la que este libro va a ir desplazándose por esta pendiente. Aquí vemos este objeto, que este libro está en un plano inclinado, vemos ángulos, vemos algunas componentes y algunos vectores de fuerzas graficados. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos, de una de estas fuerzas. Aquí tenemos entonces el siguiente problema. Alejandra, por favor, activa tu micrófono y ayúdame leyendo el siguiente problema. Mientras tú lo lees, yo... ¿Dónde dice datos? Lee la experimentación, donde dice experimentación 1. Ah, ya. Yeah. Considera el caso del ejemplo anterior, donde ahora existe razonamiento entre el libro y el plano inclinado, siendo 0.20 y 0.10 respectivamente, los coeficientes de razonamiento estático y dinámico. Razona, si el bloque comienza a deslizarse, en caso afirmativo, calcula con qué aceleración lo hará. ¿Cómo determinarías experimentalmente el valor del coeficiente de razonamiento estático? Muy bien, Alejandro. Entonces aquí vemos una experimentación donde nos presenta el mismo caso del ejemplo anterior del libro, ¿sí? Y queremos encontrar el valor del coeficiente de rozamiento estático. El problema ya nos lo plantea, mira, aquí nos da el rozamiento estático, que es un valor de 0.20 y 0.10. Pero si ustedes se percatan, no tiene una unidad de medida, como los otros datos. Mira, aquí la masa tiene un valor de 2, pero su unidad de medida es el kilogramo. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el coeficiente de rozamiento estático no es una magnitud vectorial, sino más bien es un valor escalar. En realidad es un valor constante y un coeficiente que lo único que nos permite es encontrar o saber cómo va a ir aumentando o disminuyendo esa fuerza de roce, ¿sí? Y todo va a depender de la superficie donde se encuentre. Vamos entonces, lo primero que debemos hacer para poder resolver este problema es primero hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste en cortar el objeto que se va a mover o la sustancia que voy a experimentar. En este caso va a ser el libro. Entonces lo corto y empiezo a elaborar mi diagrama de cuerpo libre. Como habíamos visto en tutoriales anteriores, tengo que primero buscar cuáles son las fuerzas que van a interactuar, ¿no es cierto? Necesito entonces aquí también ir dibujando y graficando cada una de esas fuerzas. Entonces yo lo primero que me percato es que el libro, como tiene contacto con esa superficie, ustedes saben que en la tutoría anterior estudiamos que todos los objetos siempre cuando interactúan van a tener una fuerza normal, que se la representa con la N mayúscula y una flechita, y que es una fuerza que siempre se la grafica formando un ángulo de 90 grados con la superficie donde existe la interacción de contacto, ¿sí? Donde existe la interacción de contacto. Déjenme borrar porque ese 90 no se lo ve muy bien. Vamos de nuevo entonces. Entonces vamos aquí, 90. Aquí debe haber 90 grados. Luego que nos damos cuenta que el libro va a ser atraído hacia el centro de la Tierra, porque si no el libro saliera volando, ¿no? ¿Por qué? Por la fuerza gravitacional. Entonces va a aparecer una magnitud llamada peso. Ahora,
Aquí, si se percatan, solo hemos estudiado las fuerzas en el eje Y, pero también va a haber algunas fuerzas aquí en el eje X. Entonces, las fuerzas que van a aparecer en el eje X, la primera fuerza que vamos a darnos cuenta es que este peso, como es un plano inclinado, va a tener dos componentes. Primero, que va a tener una componente que le vamos a poner el nombre componente del peso en Y, que es la que va a permitir que el libro se mueva hacia abajo, y una componente de forma horizontal que le vamos a llamar P de X, o el peso en X, para indicar que el libro se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí nos podemos percatar de que se está formando aquí dos componentes vectoriales, que a su vez son las que conforman este vector llamado peso. Y aquí prácticamente vemos un triángulo rectángulo, y nos damos cuenta que este ángulo alfa de aquí es el mismo ángulo alfa que se encuentra dentro de este triángulo rectángulo. Entonces, para mayor comprensión, nos damos cuenta que el libro comenzará a moverse siempre que esta componente P de X que hemos encontrado sea mayor o igual a la fuerza de roce. Pero ustedes dirán, profe, ¿y aquí dónde está la fuerza de roce? Más adelante nos vamos a dar cuenta, cuando estudiemos ya las fuerzas en el eje X también, vamos a ver que aquí va a haber una fuerza neta que va hacia adelante, ¿no es cierto? Y vamos a darnos cuenta que hacia atrás va a estar la famosa fuerza de roce, ¿sí? Que les estoy poniendo aquí con otro color. Entonces, ¿qué es lo que trato aquí de decir? Que esta componente de esta fuerza en X, cuando sea mayor o igual a la fuerza de rozamiento estático, la fuerza de roce que está en sentido contrario, una vez en movimiento entrará en acción la fuerza de rozamiento dinámico. O sea, al momento que afloje el libro va a haber una fuerza de rozamiento estático, pero al momento que lo afloje va a cambiar y se va a convertir en una fuerza de rozamiento dinámico, entendiéndose que estático es cuando no se mueve y dinámico cuando empieza el movimiento. Una vez que he hecho mi diagrama de cuerpo libre y que comprendí ya el problema, la experimentación, qué es lo que me pide, pues tengo que empezar a sacar lo que son mis datos. Entonces aquí tengo mis datos. El primer dato que me da el experimento es que en el gráfico me dice que el libro tiene una masa de 2 kilogramos. Me dan un ángulo. Me dice que el ángulo que forma esa pendiente es de 30 grados, entendiéndose que es este ángulo de aquí, ¿sí? Otro dato que tengo ganado, que yo sé la gravedad de nuestro planeta Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo. Y ya me da el valor del coeficiente de rozamiento estático 0.20 y el de dinámico 0.10. Si se percatan, siempre el rozamiento estático es mayor al rozamiento dinámico, ¿sí? Porque conforme vaya acelerando el objeto y vaya moviéndose, pues el rozamiento dinámico va a ir disminuyendo, entendiéndose así. Entonces, una vez que tengo elaborado mi diagrama de cuerpo libre, sacado mis datos, ya tengo una mejor comprensión de esta experimentación. Ahora lo que me tocaría ya simplemente es comenzar a resolver el problema. Entonces, para la resolución tenemos que hallar esas componentes. Entonces yo me voy a ayudar y voy a transcribir mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Me voy a ayudar a transcribir mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjenme ayudar, voy a sacar la herramienta Whiteboard, voy a probar con ustedes, a ver cómo nos va. Ahí sí la están viendo, ¿no? Voy aquí entonces a hacer. Me voy a ayudar entonces con esta herramienta. Entonces voy aquí a sacar. Entonces voy a dibujar. Aquí estaba el peso, ¿no? Aquí estaba mi peso, dándole la vuelta a esta figura de acá, ¿no? ¿Sí ven? Le estoy dando la vuelta a la figura. El peso está hacia abajo, ahora lo voy a poner hacia arriba. Acá voy a dibujar ahí estamos. Por ahí vamos, borremos esto de aquí. Entonces ahí tenemos el peso. Ahora, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que este peso tenía dos componentes, ¿no es cierto? Tenía una componente que le vamos a llamar componente del peso en Y,
y una componente del peso que le vamos a llamar componente del peso en X. ¿Sí? No se me vaya a confundir que de repente porque dibujo el plano cartesiano vayan a pensar, no profesor, este es X y esto es Y. Claro, si fuera matemática y fuera un plano cartesiano, pero nosotros ahorita estamos estudiando un sistema de referencia y estamos sacando las componentes vectoriales. Entonces, aunque yo aquí le ponga P de Y, no significa que esté esto en el eje X. ¿Sí me explico? Porque miren, en el gráfico, si se dan cuenta, P de X está en el eje X y P de Y está en el eje Y, pero al momento que yo lo inclino, pues va a cambiar su orientación geográfica, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo caso de estudio. Ahora, una vez que yo tengo eso ahí, pues ¿qué necesito sacar? Entonces me voy a ayudar y voy a ayudarme con unas líneas, ¿no es cierto? Déjenme sacar la regla, con la regla me sale mejor. Vamos a sacar la regla. Esta herramienta me gusta mucho porque es una herramienta que ayuda demasiado. Entonces aquí con la regla me voy a ayudar, miren. Voy entonces aquí yo a dibujar mis componentes. ¿Qué tal? Ahí sí quedó mejor, ¿no es cierto? Vamos entonces aquí también dibujar el ángulo. Aquí tengo mi ángulo alfa. ¿De cuánto era ese ángulo? Me decía que este ángulo era de 30 grados. De 30 grados. Por ahí va. Ahora, si ustedes se percatan, esto es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo nosotros nos podemos ayudar del teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, este P de X vendría a ser nuestro famoso cateto opuesto, ¿verdad? Recordemos el teorema de Pitágoras. Este viene a ser el cateto opuesto, que es el que está opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente es el que se encuentra al lado del ángulo. Y el lado más largo es lo que se conoce, se llama como la hipotenusa. ¿Sí? Ahora, ¿qué decía nuestro teorema de Pitágoras? Nuestro teorema de Pitágoras indica y decía: la hipotenusa elevado al cuadrado era igual a la suma de estos catetos elevados al cuadrado. ¿No es cierto? Así nos decía el señor Pitágoras. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que necesito encontrar? En mi problema, lo que me pide encontrar es la componente horizontal. Cuando hablo de la componente horizontal, me está hablando de que encuentre P de X. Esta vendría a ser mi incógnita. La componente horizontal del peso. Esta. Entendiéndose que aquí en este sistema de referencia es la que está hacia arriba. Pero bueno, sabemos que solo le dimos la vuelta al triángulo. Entonces yo, ayudándome con el teorema de Pitágoras, me acuerdo también que existen lo que son las razones o las funciones trigonométricas. Sabemos que existe una función seno y una función coseno. ¿Algún voluntario que se acuerde a qué era igual el seno de un ángulo? ¿Quién se recuerda que era igual la función seno? Michael, ¿te acuerdas a qué era igual? ¿Qué era igual la función seno? No, 30, licenciado. Eso es el ángulo. La función seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si yo reemplazo el cateto opuesto, ¿cuál vendría a ser? La componente en X, ¿verdad? Es decir, que mi cateto opuesto va a ser igual a la componente del peso en X. Y mi hipotenusa, que es el lado más largo, viene a ser esta de aquí, la componente del peso. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el coseno. Voy a darme cuenta que el cateto adyacente va a ser la componente del peso en Y y que la hipotenusa va a ser el peso. Miren, entonces ayudándome con las funciones, las razones trigonométricas, ya que se forma un triángulo rectángulo, yo puedo eso aplicarlo en la física y encontrar esas componentes. Entonces yo voy a decir ahora sí que mi componente en X va a ser igual, si yo despejo esta fórmula me doy cuenta que va a ser igual al seno del ángulo multiplicado por la componente del peso.
para yo poder encontrar eso. Y para encontrar la componente del peso en Y, va a ser igual al coseno de ese ángulo multiplicado por el peso. Miren cómo las matemáticas y la física son primas hermanas y nos van a ayudar a resolver un problema. Movamos un ratito la regla por acá para que nos estorbe. Ahora, como dice que el objeto va a empezar a moverse el libro, ¿no es cierto? Entonces me voy a acordar de la ley de la fuerza. En la ley de la fuerza se hablaba que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Eso me indicaba la ley de la fuerza. Entonces voy a reemplazar con esta fórmula aquí. Y me va a quedar ahora que mi fórmula va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que la componente del peso en X va a ser igual al seno del ángulo multiplicado por lo que valga el peso. ¿Y qué vale el peso? El peso es igual a masa por gravedad. Y saco mi fórmula para encontrar el valor del peso de forma horizontal. Y para encontrar el peso de forma vertical, lo hago ayudándome de la función coseno. Entonces va a ser igual al coseno del ángulo multiplicado por la masa y por la gravedad. Miren, entonces con eso yo ya he sacado mis dos fórmulas para poder encontrar cada una de estas componentes dentro de este rozamiento de este libro. ¿Sí ven? Hasta ahí, jóvenes estimados, ¿tienen alguna pregunta o si está todo claro? Alejandra, ¿sí tenemos todo claro entonces lo que hemos hecho? Sí, licenciado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces una vez que ya tenemos esas fórmulas, ¿qué es lo que tenemos entonces ahora que hacer? Tenemos ahora que aplicarlas, ¿no es cierto? Con los datos que nos han dado. Vamos entonces aquí a aplicarlas. Bueno, esta parte ya está. Vamos a coger acá. Voy a dejar de compartir entonces. Una vez que ya tenemos entonces eso claro, aquí simplemente meramente lo que hemos hecho es reemplazar. Déjenme coger el puntero láser. ¿Dónde está el puntero láser? Acá está el puntero láser. Entonces miren, aquí lo que hemos hecho es reemplazar. Miren, ya sabemos cómo sacamos esta forma. Entonces la masa, ¿cuánto me vale? 2 kilogramos. La gravedad, ¿cuánto me vale? 9.8. Y multiplico por el seno de 30 grados. Vamos a ver si es cierto. Le voy a ir a ayudar con la calculadora. Vamos a multiplicar en mi calculadora esos valores. Voy a poner 2 por 9.8 multiplicado por el seno, la función seno de 30 grados, cierro el paréntesis, y me da un valor de 49 sobre 5. Lo convierto en un número racional y me da que vale 9.8 newton. Miren, ¿sí ven? Y ya tengo esa componente horizontal. O sea, con 9.8 newton va ese libro a comenzar a ser atraído por el campo gravitacional. Ahora necesitamos encontrar la fuerza de rozamiento estático. ¿Cómo encontramos la fuerza de rozamiento estático? Dice que la fuerza de rozamiento estático va a ser igual al coeficiente por la fuerza normal. Así me dice la fórmula. Pero ¿qué nos damos cuenta aquí? Que esta fuerza normal siempre va a tener la misma magnitud que la fuerza que esté abajo, ¿no es cierto? La del peso. Esto quiere decir que la fuerza normal va a ser a la componente en Y, van a ser iguales. Entonces yo puedo reemplazar esta incógnita con esta incógnita de acá. Entonces voy a decir que la fuerza de rozamiento estático va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la componente en Y. ¿No es cierto? El coeficiente de rozamiento estático yo sé que vale 0.20. Ahora, ¿cómo encuentro esta componente del peso en Y? Pues muy fácil. Recuerden que ya sacamos la fórmula y sacamos con la función coseno, ¿verdad? Entonces reemplazamos con la función coseno y multiplicamos de igual forma con los valores, pero en vez de aplicar una función seno, aplicamos una función coseno. De igual manera, ahora vamos a aplicar aquí una función coseno.
Va a ser el coseno de 30 grados. Y nos va a quedar de valor 19 puntos. A ver, vamos, aquí hemos hecho algo más. Ah, es que aquí el valor del coeficiente de rozamiento nos falta multiplicarlo también por la masa. Vamos a multiplicar aquí también por la masa. Borremos todito esto. Vamos a poner entonces 0.20, que es el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la masa, que son 2, por la gravedad 9.8, y multiplicado por el coseno de 30 grados. Cerramos paréntesis. Nos ha dado que el valor ha sido igual, ¿cuánto? 3.39. Si redondeamos, esto igual a 3.4. Y miren, ya encontramos la fuerza de rozamiento estático, que es esa fuerza de roce entre el libro con la superficie, cuando todavía no empieza a moverse. Pero una vez que empiece a moverse, esto va a cambiar. Entonces, para eso nos vamos a ayudar ahora de una pequeña deducción. Como sabemos, la componente del peso en X en algún momento va a ser mayor a esa fuerza de rozamiento estático, ya que el libro va a comenzar a deslizarse por ese plano inclinado. Para poder calcular con qué aceleración lo hará, vamos a aplicar aquí la segunda ley de Newton. Vamos a ver entonces cómo aplicamos esa fuerza, esa ley de Newton. Déjenme ahora de igual manera traer lo que es esto de aquí y nos vamos a ayudar entonces con esto de aquí. Es muy facilito, nos vamos a ayudar. Esto es muy facilito. Aquí estamos bien. Bueno, vamos a borremos todito esto de aquí, o hagamos para acá. Vamos a ayudarnos. Vamos a mover esto por acá. Por acá nos vamos a ayudar. Ya, vamos a ayudar. Entonces, vamos a estudiar de nuevo la fuerza. Vamos entonces de nuevo a estudiar la fuerza. Vamos a ayudarnos con un marcador de color negro. De nuevo vamos a estudiar la fuerza. Sabíamos que teníamos una fuerza hacia arriba que se llama fuerza normal. Sabemos que teníamos una componente en X y una componente en Y, ¿verdad? Y acá teníamos una componente en X. Y hacia abajo sabíamos que teníamos un peso. ¿Qué pasa? Que el libro, al momento que empiece a bajar, ¿no es cierto? El libro empiece a bajar, también va a aparecer lo que se conoce como una fuerza de roce. Vamos a suponer, entonces la fuerza de roce va a estar graficada en sentido contrario. Entonces hacia acá va a haber una fuerza de roce. Entonces, como está estático el libro, vamos a ayudarnos en la primera ley de Newton, que dice, Newton decía en la ley de la inercia, todas las fuerzas que están en reposo me van a sumar 0. Entonces me voy a ver cuáles son las fuerzas que están en ese eje X. Y veo que estos son los que están en el plano horizontal, ¿no es cierto? Entonces voy a sumar. Entonces, ¿qué fuerza primero encuentro? Encuentro la componente del peso en X. Ahora tengo que sumar. ¿Qué fuerza más veo? Veo la fuerza de roce. Pero veo que la fuerza de roce tiene un sentido contrario, la que la flechita apunta hacia otro lado. Entonces sería menos la fuerza de roce. Pero si esto igual a 0, no me sirve de nada esta ecuación, porque no voy a poder encontrar lo que de veramente me pide, que es la aceleración. Entonces dice que en algún momento el libro va a moverse. Entonces cuando comience a moverse, ahí va a aparecer la segunda ley de Newton, que dice que todos los objetos van a moverse en movimiento rectilíneo uniforme gracias al producto de la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, como este libro va a moverse en algún momento. Sabemos que aquí está el libro, ¿no es cierto? Ese libro se va a mover en algún momento con una fuerza neta. Con una fuerza neta. Entonces va a decir que esto va a ser igual a esa fuerza neta. Ahora, ¿qué tenemos? Que esa fuerza reemplazarlo con la ley de la fuerza. Entonces vamos a decir, la componente del peso en X menos esa fuerza de roce va a ser igual a esa fuerza neta. Esa fuerza neta que es igual a la masa por la aceleración. Y miren, y con eso he encontrado y he deducido
una fórmula que me va a permitir encontrar lo que el ejercicio necesito, que es la aceleración. Necesito saber con qué aceleración, porque aquí recuerden, aquí está un libro. Necesito saber ese libro con qué aceleración se va a mover y va a empezar a deslizarse. Y aquí me ha ayudado con un diagrama de cuerpo libre, donde ya no he estudiado solo las fuerzas en el eje Y, sino también las fuerzas en el eje X. Ahora sí, lo que me interesa, ya lo tengo, ahora necesito despejar mi fórmula. Como veo que lo que está aquí es la aceleración, voy a despejar, entonces voy a decir mi aceleración va a ser igual a todito esto, ¿no es cierto? A la componente del peso en X menos la fuerza de roce, que ya la calculamos, y dividido ¿para qué? Para la masa, porque la masa está multiplicando y pasa a dividir. Ahora sí, reemplazo todos mis valores y me va a quedar que mi aceleración va a ser igual a ¿qué? Como este valor de aquí yo no tengo, ¿sí? Pero yo me voy a acordar de a qué era igual la componente del peso. Me voy a acordar de las funciones trigonométricas. ¿A qué era igual la componente del peso? A masa por gravedad por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces simplemente voy a reemplazar. Entonces voy a decir, vamos a coger el lápiz. La componente del peso en X, ¿a qué va a ser igual? La fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de rozamiento dinámico multiplicado ¿por qué? Por la fuerza de roce. La fuerza de roce va a ser igual a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Y todo esto dividido para la masa. ¿Por qué hice eso? Ya les voy a explicar por qué. Porque esta fuerza de roce, si ustedes se percatan, es lo mismo que encontrar la componente del peso ¿en dónde? Es lo mismo que encontrar la componente del peso en X, ¿no es cierto? Solamente que debo multiplicarlo por el rozamiento dinámico. Y con eso encuentro esta fórmula que es la que nos va a ayudar a encontrar esa aceleración. Ahora sí, déjenme quitar esta pizarra ya que hemos entendido dónde sacamos la fórmula y vamos a continuar con la explicación. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso deducido, simplemente reemplazamos. Sabemos que la componente del peso es 9.8 newton, el rozamiento dinámico 0.10, la masa 2, la gravedad 9.8 y multiplicamos por el coseno del ángulo. Y todo eso dividimos para 2 kilogramos y nos va a dar que la aceleración, cuando ya empieza a deslizarse el libro, es de 4.1 metros sobre segundo. ¿Cómo compruebo eso? Me ayuda en mi calculadora y voy a ingresar todito esos datos. Vamos a ver entonces. Vamos a coger esta parte aquí que es lo más complicado. Voy a decir, entonces, 0.10 multiplicado por 2 por 9.8 y multiplicado por el coseno de 30. Eso me da igual este valor, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? 9.8 le restamos de ese valor y lo dividimos para 2. Y con eso nos va a dar un valor de 4.05, que si yo redondeo es 4.1 metros sobre segundo. Y con eso he encontrado mi aceleración. Miren, entonces como ayudándome yo de los diagramas de cuerpo libre, puedo ir encontrando cada una de estas magnitudes. En este caso encontré la aceleración con la que el libro se va a desplazar. Una vez que ya tengo encontrado la aceleración, para yo poder determinar experimentalmente el valor del coeficiente de rozamiento estático, que colocamos el libro sobre una superficie horizontal y le inclinamos poco a poco, cuando comience a resbalar se va a cumplir lo siguiente. La componente en X va a ser igual a la fuerza de roce. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta componente de aquí va a ser igual a la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué decía la teoría. La fuerza de roce siempre es
en sentido contrario a esta fuerza neta. Y resulta que esta fuerza neta es la componente en X. Se va a cumplir entonces eso. Va a ser igual a esta fuerza de roce. Solamente que va a cambiar es el signo o el sentido. Entonces voy a reemplazar. Entonces quiere decir que la fuerza de rozamiento estático va a ser igual a la masa por la gravedad y por el seno del ángulo. Luego reemplazo esos valores. La fuerza de rozamiento estático va a ser igual a la masa por la gravedad y por el seno del ángulo. Déjenme ayudar con el puntero láser. Masa por gravedad y por el seno del ángulo. Va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la masa, por la gravedad y por el coseno del ángulo. Luego simplifico, como masa y gravedad, si yo lo paso al otro miembro puedo eliminarlo, lo que esté en la izquierda con la derecha en un producto. Me queda que coseno de un ángulo por el coeficiente de rozamiento estático es igual al seno de ángulo. Despejo y dejo esto solito y me va a quedar que el coeficiente de rozamiento es igual al seno sobre el coseno. Ustedes saben que las razones trigonométricas seno sobre coseno es igual a la tangente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que solo con conocer este ángulo de aquí, yo le aplico una función tangente y puedo saber cuál es el coeficiente de rozamiento de este objeto. Y puedo saber cuál va a ser la fuerza de roce. Miren, de facilito, miren, con las matemáticas y la física puedo encontrar algo que parecía al inicio tan complicado. Miren, solo con la tangente del ángulo, o sea, aplicar la tangente de 30 grados, yo voy a saber cuánto vale ese coeficiente de rozamiento. Vamos a ver entonces más o menos si yo aplico la tangente para ver cuánto me sale. Entonces sería tangente de 30. A ver cuánto me sale. Entonces miren, me sale un coeficiente de rozamiento de 0.5. 0.5 es igual a la suma de los que ya teníamos anterior, el 0.20 y el 0. Y piquito. Entonces tenía razón entonces al deducir con matemáticas. Por último, ¿cómo comprobamos esto? Aplicando, ¿no es cierto?, la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. Como ya tenemos el valor de la masa y la aceleración, pues despejamos y reemplazamos, ¿no? Entonces me va a dar que la aceleración es igual 9.8 dividido para 2 a 4.9. Miren, 4.9 con el valor que calculamos anteriormente. Acá está. Miren, 4.1 con 4.9 ha habido una variación. ¿Por qué creen que se dio esa variación? Porque hubo una fuerza de roce. Como hay una fuerza de roce, va a variar la aceleración, ya que el rozamiento le hace una fricción y evita que el libro parta con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, va a haber una desaceleración. Conforme vaya desplazándose el libro y vaya llegando al suelo, va a ir desacelerando hasta que llegue al equilibrio y llegue al reposo. Y con eso hemos resuelto nuestro pequeño problema. Aquí les dejo las referencias bibliográficas del libro de física donde está el problema planteado. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que hay alguna pregunta. Bueno, estimados, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta del problema planteado hoy día? Alejandra, Michael, ¿tenemos alguna duda? No, licenciado. No, todo claro. Si no, yo les recomiendo que el video lo vuelvan a reproducir varias veces hasta que comprendan. No es nada complicado. Es más bien ser un poco paciente e ir describiendo cada una de estas magnitudes que fuimos viendo. Hoy día nos ayudamos de una herramienta nueva que estoy aplicando, Whiteboard, que ayuda bastante a la resolución del problema. Bueno, de mi parte les agradezco muchísimo. Por favor, activen las cámaras para hacer la captura de la clase.